Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. En aquella escena, cuando aquel niño trajo aquellos panes y peces en medio de una multitud hambrienta, estos fueron puestos en las manos de Jesús, que marcó la diferencia a través de la multiplicación. Una cosa es lo que nosotros podemos dar y otra cosa es lo que Dios puede dar. Hay muchas personas que ofrecen vida eterna, prometen religiones de llevarte al cielo o al paraíso o a un estado en el cual la persona no está sufriendo. Pero ¿cómo pueden dar algo que realmente no tienen? Nosotros podemos dar únicamente lo material hasta ciertos límites, pero Dios es el único que puede dar eternidad. De ahí que entonces vemos que lo que nosotros podemos dar revela nuestra naturaleza y lo que Jesús puede dar revela su naturaleza divina. De ahí que entonces, por eso que solo el Eterno puede dar vida eterna. En Juan capítulo 17, versículo 3 al 5 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para conmigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Las promesas y cumplimiento prueban la naturaleza de quien las hace. Las promesas humanas son totalmente vulnerables. De hecho, hay muchas personas que están frustradas porque le han prometido tantas cosas, un padre a un hijo, un esposo a una esposa a un esposo. Hay promesas que se hacen a nivel de las empresas, a nivel de los gobiernos, pero todas las promesas en gran parte fallan. ¿Por qué razón? Porque nosotros, los seres humanos, así somos. Fallamos. El único que no puede fallar es Dios. De ahí que las promesas humanas fallan, pero las promesas de Jesús son eternas y se cumplen. Por eso que la grandeza de la vida eterna es una promesa de Dios que solo Dios la puede dar, para que el hombre no vaya a condenación. Por eso que en los versículos que hemos leído, nosotros encontramos aquí varias cosas importantes. Una de ellas es conocer al único Dios verdadero. ¿En qué consiste la grandeza de la vida eterna? Jesús mismo lo dice en este versículo 3 y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Solamente hay un Dios. Tristemente, hoy, como a lo largo de la historia, han existido personajes que quieren hacer ver que el Dios de la Biblia es el mismo Dios de ellos. No, el Dios de la Biblia es uno, es Jehová, Dios de los ejércitos, Dios que está revelado en su palabra, el yo soy, ¿no? Ahora bien, el conocer al único Dios verdadero es lo que nos da a nosotros la pauta para poder obtener la vida eterna, lo cual está revelado en su palabra. En segundo lugar, es la revelación de conocer el único mediador. Por eso el Señor Jesús dice: y a Jesucristo, a quien has enviado. El conocer al Padre, que ¿quién lo hizo revelarse a la tierra? Jesús, a través de su encarnación. Dios tomó forma humana en la persona de Jesús para que Él fuese el mediador. Por eso la Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo hombre. Conocer que Jesús, al tomar forma humana y al morir en la cruz del Calvario, Él es nuestro Cordero Pascual, que dio su vida para que nosotros, a través de su obra, por medio de la fe, podamos recibir
el perdón de pecados y la vida eterna. Pero también nos habla otra cosa importante este versículo. Aparte de conocer al Padre, aparte de conocer al único mediador, es conocer la única obra redentora verdadera. Por eso en este versículo 4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál es la obra perfecta, gloriosa, maravillosa, la máxima obra de Cristo? No fue la multiplicación de los panes y los peces, los milagros que hizo con leprosos, levantar muertos, caminar sobre las aguas, tantas cosas gloriosas. La mayor obra que Jesús hizo es dar su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Por eso dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál es la obra? Es esa obra de dar su vida por ti y por mí. Entonces, si tú y yo conocemos al Dios, conocemos al mediador, aceptamos y creemos en su obra que Él realizó, no las obras nuestras. Algunos creen que serán salvos por las buenas obras que hacen. Nosotros seremos salvos por creer a la obra que Jesús hizo. Pero a la vez es aceptar la única certificación verdadera por medio de la resurrección. Por eso el versículo 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús estaba hablando anticipadamente que Él iba a morir, pero que también iba a resucitar e iba a ascender para volver a tomar aquella gloria que en un momento dado Jesús dejó para tomar forma humana, aquellas virtudes, aquellos atributos o características divinas que Él dejó a un lado como Dios para poder ser hombre y llevar el pecado de la humanidad. Ahora Él iba a retomar la esencia del uso de sus atributos. Por eso que el poder conocer y ver la certificación de su obra a través de la resurrección, es decir, que fue como la firma, fue como el sello que garantiza la obra. Mi pregunta es: ¿qué garantía tienes tú al abrazar una filosofía o una religión, o al abrazar la idea personal de que tus obras te van a hacer salvos? No, tiene que tener la garantía eterna, porque si hay vida eterna, tiene que estar garantizado por el único eterno, que es Jesús. Y Jesús se levantó de la tumba para garantizar que lo que Él dijo y lo que Él hizo tiene validez hasta el día de hoy. La puerta está abierta. Mi amigo, este es el momento para que tú puedas decirle a Cristo: Señor, ven a mi corazón. Yo te invito a que hagas esta oración ahí donde estás, pidiéndole perdón a Dios por tus pecados, y recibe a Cristo como tu Salvador. Él llevó tus pecados en la cruz, y para perdonarte y darte la vida eterna, lo único que tienes que hacer es creer en esa obra. ¿Quieres hacerlo? Di conmigo esta oración. Padre eterno que estás en los cielos, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy una persona pecadora. Este día, Señor, estoy consciente que tú eres el único Dios verdadero, que Jesús es el único mediador, que su obra en la cruz del Calvario es lo único que me puede salvar. Y lo único que me garantiza que esto es real es porque tú te levantaste de entre los muertos. Por eso, Señor, creo en este día pidiéndote perdón por todos mis pecados, por todas mis maldades. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para darme vida eterna. Ahora te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. En el nombre de Jesús lo pido todo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Sigue adelante. Jesús está contigo. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.